de este sábado vamos a ver lo que es la evaluación del hospital como tal. Entonces, una primera aproximación a la evaluación hospitalaria la tienen en esta siguiente diapositiva, ¿no? Si se fijan ustedes acá, todo lo que tiene que ver con una cama de hospitalización implica todos estos costos que ustedes están viendo acá, ¿no? Por ejemplo, cada cama de hospitalización implica que el hospital pague, por ejemplo, horas médico. O sea, un médico tiene que venir a esta cama para visitar al paciente, revisarlo, hacer las indicaciones, la evolución, etc. Horas licenciada enfermera, porque son las licenciadas enfermeras las que aplican toda la medicación que se indica para los pacientes, ¿no? Incluidos algunos procedimientos también. Horas auxiliares de enfermería, porque son las auxiliares de enfermería que atienden en esta cama al paciente, velan por su confort, por su limpieza, por su buena estadía, por su movilización, por su cuidado, digamos, dentro del hospital. También imagenología y laboratorio tienen que ver con esta cama de hospitalización, porque muchas veces pedimos nosotros exámenes complementarios y tiene que venir alguien de imagenología o lo llevan al paciente al servicio de imagenología. Viene un bioquímico cuando se pide un examen de laboratorio para sacar la muestra respectiva, etc. En esta cama de hospitalización también nosotros invertimos en seguridad con los guardias, los porteros, etcétera, para que le proporcionen seguridad al paciente. Nos preocupamos porque este paciente en esta cama tenga servicios básicos, ¿no? Como luz, agua, baño, televisión. Hoy en día inclusive está de moda ya el wifi, la conexión a internet, etcétera, ¿no? La TV cable, si ustedes quieren. En los hospitales que se construyen, digamos, como infraestructura para que funcione como hospital, ya es una obligación el tener oxígeno central y aspiración central, ¿no? O sea, todas las camas tienen que tener el acceso a esos servicios. Cada paciente que está internado en esta cama de hospitalización recibe alimentación nuestra, ¿no? Desde el desayuno, almuerzo, cena y las colaciones y todo lo que hayamos indicado, o que la nutricionista del hospital también haya indicado. Y obviamente dijimos nosotros en la primera clase que se adopta, digamos, un prototipo hotelero, ¿verdad? Un prototipo de hotel. ¿Por qué? Porque el paciente que está hospitalizado en esta cama recibe el beneficio de la limpieza, la ropa de cama a diario, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son, si ustedes quieren, costos relacionados a la cama de hospitalización. Todo esto, por cada cama que nosotros implementamos en el hospital y habilitamos, tenemos que prever todos estos costos. Y es por eso que se denomina la cama de hospitalización como el eje de la administración hospitalaria. Y muchos de los indicadores que vamos a ver se relacionan con esta cama de hospitalización. O sea, ¿por qué interesa evaluar esta cama? Porque ahora lo estamos mencionando con mucha claridad, que esta cama tiene costos asociados. Una cama no es gratuita, no es fácil que funcione en un hospital si no se toman en cuenta todos estos costos indirectos por cada paciente que se interna. Entonces, un primer indicador que vamos a ver, por ejemplo, es el número de camas por habitante o por población asignada, ¿no? Entonces, esto es útil para ver la relación entre la inversión y los costos de funcionamiento del hospital, porque cada cama, como acabamos de decir, tiene un costo adicional y ese costo tiene que ser cubierto. Normalmente la OMS nos recomienda que en los hospitales se haga un cálculo de una cama por cada 1.000 habitantes.
¿Ve? Entonces, esto es útil como una referencia. No se quiere considerar como una camisa de fuerza, pero en países en desarrollo como el nuestro, este dato es útil para calcular el tamaño del hospital que se va a construir, por ejemplo. Si nosotros tenemos una población de, supongan, 150.000 habitantes y construimos un hospital, entonces tenemos que entender de que ese hospital mínimamente tendría que tener 150 camas. Entonces, para fines de construcción de infraestructura sanitaria, este es un parámetro interesante. Pero también se convierte en un parámetro para ver, digamos, el acceso de la población a un servicio de hospitalización, ¿no? Entonces, hay países en los que pueden haber una mayor cantidad de hospitales. Por ejemplo, fíjense, 14 camas por cada 1.000 habitantes en Suecia, 4 camas por cada 1.000 habitantes en Holanda. En África varía de 1 hasta 22 camas por 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, uno entiende de que el tamaño del hospital tiene que guardar relación con el tamaño de la población. Entonces, el parámetro de 1 por cada 1.000 habitantes es fácil recordarse, ¿verdad? Yo tengo 50.000 habitantes, entonces mi hospital de referencia debe tener por lo menos 50 camas, ¿no? Entonces, ese es un parámetro inicial para ustedes. Ahora, el segundo indicador también es comprensible. Como hemos visto, cada cama de hospitalización tiene un costo. Por lo tanto, me interesa que esa cama de hospitalización se use, se utilice, que no esté vacía, porque si yo tengo camas vacías, significa que estoy invirtiendo en recursos para cubrir todos esos costos relacionados con la cama de hospitalización y no estoy recuperando nada. Entonces, la tasa de ocupación o el porcentaje de ocupación de camas es un indicador, digamos, de eficiencia, como vamos a ver, calculado en base a dos datos, ¿no? En el numerador colocamos los días de hospitalización o días cama ocupados, por ejemplo, días cama ocupados, y debajo, en el denominador, vamos a colocar el número de camas disponibles en el hospital multiplicado por 365 días, porque toda cama de hospitalización está disponible todo el tiempo, todo el año. Por eso se multiplica por 365, porque la disponibilidad es esa. Las camas no hacen huelga, las camas no hacen paro, no se bloquean, nada que ver. Entonces las camas están ahí disponibles. Por eso es un indicador de eficiencia, porque en la eficiencia yo estoy haciendo una relación entre el uso de la cama versus el costo que yo estoy invirtiendo en esa cama, ¿no? Entonces, si yo tengo mis camas ocupadas todo el tiempo, quiere decir que estoy también utilizando bien mis recursos, porque todo lo que he invertido para esas camas se está utilizando. El estándar de referencia del porcentaje de ocupación de camas es de igual o mayor a 80%. Entonces, si yo tengo un porcentaje de ocupación o tasa de ocupación, si ustedes quieren, igual o superior al 80%, quiere decir que está bien, que mis camas implementadas en mi hospital se utilizan, están ocupadas por pacientes la mayor parte del tiempo, y por lo tanto todos esos costos relacionados a la cama de hospitalización están siendo bien utilizados, ¿no? Y además me retorna, es decir, cada paciente que está en una cama significa que va a hacer la cancelación de todo el servicio prestado, ya sea una cancelación directa en los hospitales privados, por ejemplo, cuando uno paga la hospitalización, o un pago indirecto, como en los hospitales públicos, ¿no? En donde el Estado es el que se ocupa de garantizar la atención hospitalaria, pero el Estado también está pagando para esa atención, o sea, está pagando el salario de los profesionales de salud y está pagando la infraestructura, el equipamiento, los insumos, etc. Entonces, eso es necesario. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no alcanzamos este 80%? Entonces, cuando tenemos
un porcentaje de ocupación bajo puede significar dos cosas. O sea, o que realmente la gente no viene y no se hospitaliza, no ingresa a nuestro hospital y eso implica una falta de accesibilidad, o puede ser que un porcentaje bajo refleje una sobrecapacidad. ¿Qué significa sobrecapacidad? Que nosotros tengamos, por ejemplo, una población para atender supónganse, de 50,000 habitantes y deberíamos tener 50 camas, ¿verdad?, en ese hospital. Pero resulta que al alcalde o al gobernador se le ha ocurrido construir un hospital de 500 camas. Entonces, si hay una sobrecapacidad, si tengo una población de 50,000, no puedo construir un hospital de 500 camas. O sea, tengo que entender que esas 500 camas van a estar vacías y el porcentaje de ocupación va a ser bajísimo. Entonces, esos dos elementos nos llevan a pensar y analizar esas causas, ¿no? Si la sobrecapacidad no es lo que está sucediendo, es decir, tengo las camas, inclusive menos camas que las esperadas, pero están vacías, entonces significa nomás un problema de accesibilidad. Es decir, la gente no tiene acceso porque el hospital está muy lejos, el hospital está en mala ubicación, el hospital es muy caro, la gente no puede pagar ese servicio de hospitalización, o la gente tiene un problema de confianza en el hospital. Como no confío en ese hospital, no voy. Hay muchos hospitales que se ganan la fama, ¿eh? De decir, los habitantes dicen, ojalá que no caigas en el hospital, porque la persona que cae en ese hospital se muere, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene una desconfianza fuerte del hospital que rechaza por todos los medios de ser hospitalizado, ¿no? Pero ese valor bajo nos puede decir eso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un valor mayor del 80%? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo una tasa de ocupación o porcentaje de ocupación elevadísimo? Puede significar también dos cosas, ¿no? Puede significar que tengo una capacidad instalada insuficiente. Por ejemplo, tengo 50,000 habitantes y el hospital que se ha construido apenas tiene 10 camas. Entonces, obvio pensar de que esas 10 camas que son insuficientes para los 50,000 habitantes van a estar llenos y se va a llenar porque son pocas camas, ¿verdad? Entonces, eso ocurre con una de las explicaciones de una tasa de ocupación elevada. La otra puede implicar más bien que ya no hay problemas de accesibilidad, que la gente acude al hospital o que hay situaciones epidemiológicas y clínicas que condicionan en la población una buena utilización del hospital. Entonces, hay que entender desde esos puntos de vista, ¿no? De la capacidad instalada, por una parte, que puede ser un sobredimensionamiento o una capacidad insuficiente, es decir, tener muchas camas sin motivo o tener muy pocas camas, ¿no? Y lo otro es de accesibilidad, ¿no? Entonces, la accesibilidad, por ejemplo, cuando la tasa es baja, se dice que hay problemas de acceso. Y cuando la tasa es alta, ya no se habla de accesibilidad. Inclusive hasta se puede pensar en una mala organización del hospital porque siempre está lleno. Y implica que ese hospital tiene que buscar algunas estrategias para que se puedan atender a los pacientes que están llegando. El tercer indicador es la duración media de estadía, es decir, cuántos días se queda nuestro paciente hospitalizado, cuántos días se queda en el hospital en condición de paciente hospitalizado. Entonces, fíjense que la fórmula de cálculo también es sencilla. Arriba van otra vez los días de hospitalización, el número de días de hospitalización, que no es más que una sumatoria de todos los días que cada paciente se queda efectivamente en el hospital. En todo hospital nosotros tenemos un libro
un registro de hospitalización en donde un dato inicial es la fecha de ingreso y el otro dato es la fecha de egreso del paciente. O sea, haciendo una contabilización de esos días, uno anota la cantidad de días que ha estado internado un paciente. Y para este numerador, lo único que hacemos es sumar esa cantidad de días de todos los pacientes hospitalizados, por ejemplo, en un año. Y ese numerador, que es el mismo del anterior indicador del porcentaje de ocupación de camas, en este caso cambia de denominador al número de altas. Es decir, lo que yo quiero saber es los pacientes de mi hospital en promedio, cuántos días se quedan internados u hospitalizados. En promedio. Entonces, este es un promedio que calculamos. No estamos multiplicando por 100, por 1000, por ninguna cifra, sino simplemente es una relación entre el numerador y el denominador. Es también un indicador de eficiencia del hospital porque nos indica que estamos utilizando bien las camas, pero fíjense, hay una dificultad con este indicador, que la duración media de estadía o el promedio de estancia hospitalaria, como también se lo conoce, es variable. Y es variable de acuerdo a cada atención o a cada área de especialización de atención hospitalaria. Entonces, uno tiene que consensuar, por ejemplo, con sus pediatras, ¿no? Decir a los pediatras, a ver, ¿cuántos días consideran ustedes que se quede internado un niño en promedio? Entonces, ¿el promedio qué significa? Que es una cifra media en la que algunos niños pueden quedarse más días y otros niños pueden quedarse menos días, pero en promedio nos va a dar un resultado. Entonces, los pediatras pueden decir, por ejemplo, es que la patología pediátrica es más aguda y que en un hospital los tratamientos funcionan rápidamente. Entonces, nosotros consideramos que un niño debería estar mínimamente en hospital entre 3 a 5 días. ¿Ok? Pregúntenle lo mismo a los cirujanos, ¿no? Los cirujanos generales en el hospital, ¿cuánto tiempo consideran que debe estar internado su paciente? Entonces ellos dirán, a ver, operamos vesículas, operamos apéndice, operamos abdomen agudo, y ellos nos tienen que dar una apreciación de que cuántos días debiera quedarse normalmente un paciente internado. ¿Ah? Entonces, esto es necesario. Ahora, este indicador, a diferencia del promedio, del porcentaje de ocupación de camas, este indicador nos está dando una idea adicional, que es el manejo de los pacientes. Porque yo les hago una pregunta. Si los pediatras me dicen, o los cirujanos, o los ginecólogos, o los médicos internistas, cada quien en su especialidad, me dicen, normalmente debiera quedarse un paciente 5 días, y cuando hacemos el cálculo de este indicador, el promedio nos sale, por ejemplo, 8 días, entonces nosotros decimos, ¿por qué se puede quedar más tiempo un paciente hospitalizado? ¿Por qué se quedaría más días de lo que se espera? Entonces ahí ustedes empiezan a pensar y a relacionar, a ver qué sería lo que incremente el número de días de estancia de un paciente en el hospital. Entonces uno dice, puede ser que se haya complicado. Entonces las complicaciones de los casos, de las enfermedades de nuestros pacientes, pueden hacer de que ya no se quede el promedio esperado de días, sino que se prolongue ese número de días, ¿no? Por ejemplo, en cirugía, ¿qué sucede si hay una dehiscencia de sutura? ¿No? Entonces, ese paciente tiene que volver o tiene que quedarse porque va a hacer una cicatrización por segunda intención y le va a tomar más días y tiene que quedarse ahí. Si un paciente nuestro se sobreinfecta en el hospital, adquiere una infección nosocomial,
entonces también esa infección va a hacer que ya no se quede los días que se esperaba que se queden, sino se va a prolongar su estancia en el hospital. Complicaciones postquirúrgicas, reintervenciones quirúrgicas, por ejemplo, van a hacer que esos pacientes ya no estén el número de días esperado, sino que prolonguen su estancia. Entonces, cualquier prolongación de la duración media de la estadía en el hospital significa que hay problemas con el manejo de ese paciente, con la situación clínica de ese paciente. Algo ha motivado que se quede más tiempo. Entonces, incluso hoy en día en la auditoría médica se especifica que las estancias prolongadas de pacientes deben auditarse, es decir, que esos casos tienen que ser revisados por el comité de auditoría médica del hospital, porque algo ha sucedido en el manejo. Puede ser, por ejemplo, que los médicos no estén dando con el diagnóstico del paciente, entonces les toma más días el estudiar al paciente, les toma más días hasta encontrar el diagnóstico y establecer el tratamiento. Muchas veces puede ser que se ha indicado un mal tratamiento, es decir, un tratamiento inadecuado, insuficiente, ya sea en dosis o en medicamentos, y eso hace que el paciente no recupere de su enfermedad y por lo tanto ese paciente se va a quedar más tiempo porque los médicos van a decir, no está funcionando el tratamiento, hay que iniciar otro esquema, ¿no? Cortar el primer esquema e iniciar otro esquema. Y eso implica tener al paciente hospitalizado para ver si el segundo esquema terapéutico va a cumplir su función o no, o va a funcionar o no. Entonces, por lo tanto, la duración media de estancia o de estadía hospitalaria ya nos está llamando la atención porque pueden existir algunos problemas de manejo de pacientes. Entonces, eso tiene que quedar muy claro para ustedes. Bien, cuando la duración media de estancia es muy baja, es decir, pacientes que están en promedio un día o menos de un día inclusive, lo que puede evidenciar esta situación es que probablemente eran hospitalizaciones que debieron evitarse, ¿no? O sea, hospitalizaciones innecesarias, ¿no? Y muchas veces descubrimos que en nuestros hospitales hay muchos diagnósticos de ingreso, como por ejemplo dolor abdominal en estudio, lumbalgia en estudio, cefalea en estudio, o sea, eso implica de que los médicos de emergencia o de los médicos de piso de la sala de hospitalización no tienen en claro qué tiene ese paciente. Y muchas veces ese paciente en transcurso de horas solicita su alta porque ya se siente mejor, porque no quiere quedarse en el hospital. Entonces son hospitalizaciones que podrían ser evitadas, ¿no? Y hay que revisar esa situación. O sea, hay que ver si todos los diagnósticos que están de los pacientes que están internados corresponden a diagnósticos que sí precisan hospitalización. Entonces, un valor promedio de la duración de estancia puede cubrir algunas hospitalizaciones inútiles, pero un valor alto de esta estancia, como dijimos hace rato, puede reflejar problemas de manejo clínico o de incidentes críticos que retardan la salida del paciente. Hay una última causa que yo les puedo comentar sobre una prolongada estancia hospitalaria. Y es una causa administrativa muchas veces, ¿no? Es eso que el paciente no se puede ir si no paga su cuenta. Entonces, en muchos hospitales públicos ha sucedido de que los pacientes indigentes o los pacientes sin recursos no tienen cómo cancelar su cuenta y se quedan en el hospital. Entonces, lo que hay que evitar en estos casos es que si es una situación administrativa, ese paciente debe ser retirado de la estadística hospitalaria, porque ya está curado, ya está solucionado su problema, pero como no tiene dinero para pagar la cuenta, sigue retenido en el hospital. Y por lo tanto,
Si cometemos el error de contabilizar esos días como si estuviese internado por una patología, entonces vamos a cometer un error. Entonces, en el Hospital Viedma, por ejemplo, alguna vez ocurrió de que el paciente ha estado meses, ¿sí?, meses internado, porque no podía pagar su cuenta, y cometieron el error de seguir contabilizándolo como paciente internado, ¿no? Y obviamente 30, 40 días de hospitalización te suben el promedio de estancia, ¿no? Te suben el promedio y te da un valor muy elevado que no es la realidad. Bien, entonces la estadía hospitalaria se refiere al aprovechamiento de la cama, que se mide a partir del principio de que el número de camas de un hospital debe estar acorde con el volumen y gravedad de los pacientes que se debe atender. Esto implica entonces que toda persona que necesite una hospitalización debería poder acceder a una cama hospitalaria en el momento que la necesite. Muchos de nuestros hospitales tienen más bien poca capacidad instalada, entonces váyanse a los ejemplos de Quillacollo, Sacaba, Punata, por ejemplo, donde si ustedes comparan el tamaño poblacional, ¿no? Por ejemplo, en Quillacollo, en el municipio de Quillacollo hay más o menos 130,000 habitantes, pero el antiguo hospital Benigno Sánchez de Quillacollo apenas tenía 35 camas. O sea, para 130,000 habitantes uno esperaría por lo menos 130 camas instaladas en el hospital, pero ese hospital, lo mismo que sucedía con el Hospital México de Sacaba, apenas tenían 30, 40 camas instaladas, ¿no? Entonces, la capacidad instalada es uno de los elementos que puede afectar la accesibilidad a la atención hospitalaria, porque tengo pocas camas, ¿no? Entonces, si hay pacientes que necesitan hospitalizarse y el hospital está lleno, ese paciente va a tener que ir a un hospital privado a pagarse él. Ahora, cada paciente hospitalizado tiene que permanecer en el hospital el tiempo mínimo requerido para lograr que regrese a su estado de salud tal en el que pueda recibir ya después una atención ambulatoria, ¿no? Ese es el promedio de estancia hospitalaria que hemos comentado. Pero fíjense lo que dice este último punto, ¿no? El hospital no debe tener nunca camas vacías. Y eso ya lo entendemos ahora, porque cada cama implica un costo. Y si esa cama está vacía, entonces ese costo lo estamos pagando en vano. ¿Qué otros indicadores se conocen en relación a las camas de hospitalización? Ahí está el índice de rotación de camas. ¿Qué significa eso? Expresa el número promedio de personas que pasan por una cama durante un periodo dado, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, en cada cama de mi hospital, ¿cuántos pacientes se internaron en un mes, en un trimestre, en un semestre o en el año? ¿Cuántos pacientes esa cama albergó o cobijó a un paciente hospitalizado? Entonces, esto se calcula como el número de egresos dividido entre el promedio de camas disponibles durante el periodo que estamos midiendo, ¿no? Puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Y la interpretación es fácil, ¿no? Se da la idea de la variabilidad de las enfermedades y pacientes que se tratan en cierto servicio y nos indica el uso que se le está dando a cada cama y de esta manera expresa la eficiencia de la cama de hospitalización. Entonces, el índice de rotación como promedio de pacientes que se internan por cada cama en un periodo determinado. Y el otro indicador que se conoce y tal vez algún rato lo van a ver o lo van a escuchar cuando estén rotando en el hospital, es el intervalo de sustitución. ¿Qué significa el intervalo de sustitución? Se trata de un índice que expresa de forma resumida el tiempo promedio que transcurre entre la salida de un paciente de alta y la llegada de un nuevo paciente a la misma cama. Es decir, en esta cama de hospitalización había un paciente, fue dado de alta
y lo que queremos ahora calcular es cuánto tiempo pasa hasta que llegue un nuevo paciente. Entonces, pueden pasar horas, pueden pasar días, y eso nos da una relación de que esta cama de hospitalización, cómo se está utilizando, ¿no? Entonces, si se cumple el principio de que toda persona que necesita hospitalización debe poder acceder a una cama hospitalaria en el momento que corresponda, este tiempo de sustitución debe ser pequeño. Es decir, ha salido un paciente y en cuestión de horas, minutos a horas, ya está un nuevo paciente en esa cama. Sin embargo, un índice de sustitución demasiado pequeño también puede significar que no tenemos muchas camas disponibles y los pacientes que están ingresando uno tras otro generan lo que se denomina vulgarmente en el hospital como el síndrome de la cama caliente. Es decir, que apenas ha sido dado de alta un paciente, ni siquiera se le ha dado el tiempo hasta de abandonar la cama y después llamar al personal para que haga la limpieza y cambie la ropa de cama, y ha entrado otro paciente. Entonces, uno tras otro están ingresando, por eso se llama el síndrome de la cama caliente, es decir, la cama ni siquiera se ha enfriado y hay un nuevo paciente en esa misma cama, ¿no? Entonces, eso puede implicar de que o el hospital es muy demandado, muy requerido, o que tiene muy pocas camas de hospitalización, por lo tanto, esas camas se van a utilizar con intervalos de sustitución muy pequeños, muy pequeños. Un otro indicador para hospitales se podría decir que es la tasa de utilización o tasa de admisión hospitalaria, tal como habíamos hablado en primer nivel de atención en los centros de salud, en donde dijimos que la población debería ir a hacer por lo menos una vez al año una consulta médica en su centro de salud. Eso es lo esperable, porque ese servicio está para eso, para atender la patología prevalente. En hospital no se puede hablar mucho de tasa de utilización porque no podemos decir a la gente, por lo menos cada habitante debería hospitalizarse una vez al año. Entonces, implicaría de que nosotros forcemos, digamos, que un paciente se hospitalice. Entonces, yo no puedo, digamos, hacer presión sobre esto. Se calcula que entre el 10 al 15% de la población van a necesitar manejo hospitalario, nada más, no toda la población. Por lo tanto, la tasa de admisión depende mucho del área geográfica, no hay un punto de recomendación, es muy variable, fíjense, en los países en donde en Estados Unidos, por ejemplo, es de 100 por 1.000 habitantes, en Inglaterra de 90 a 100, en otros países puede variar, en zonas urbanas de 60 a 70 por 1.000 y en zonas rurales mucho más inferior, ¿no? A 10 por 1.000 habitantes. Entonces, no se debe calcular este indicador porque hay muchas diferencias demográficas, epidemiológicas y de estructura sanitaria que impiden su comparación. Pero, sin embargo, hay que informarles a ustedes de que puede calcularse una tasa de admisión, aunque no es lo recomendable. Cuando hacemos la evaluación del hospital utilizando nuestros indicadores, ¿cuál es la función básica del hospital? ¿Para qué está un hospital? Para manejar pacientes hospitalizados. Entonces, la hospitalización es la función más importante. ¿Cómo hemos evaluado cuantitativamente? Hemos dicho el número de camas del hospital por cada 1.000 habitantes, el porcentaje de ocupación de camas que hemos calculado, cuántas se ocupan, y el promedio de días de estadía, es decir, cuántos días se quedan estos pacientes, la rotación de cama, el intervalo de sustitución, etc. Todos esos nos dan una evaluación cuantitativa. Cuando yo quiero hacer una evaluación cualitativa, ya tendría que indagar, por ejemplo, la pertinencia de la hospitalización. Es decir, todos los pacientes que están internados en verdad necesitaban la hospitalización.
Luego puedo yo evaluar el cumplimiento de protocolos de atención en paciente hospitalizado, es decir, si los médicos están cumpliendo los protocolos de tratamiento clínicos previstos para esos casos. Puedo evaluar, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, porque una infección intrahospitalaria implica un descuido de todas las normas de bioseguridad en el hospital. Entonces, no puede ser que un paciente ingrese por una patología X y además se infecte dentro del hospital, ¿no? Entonces, eso no puede suceder. Y eso es parte de una evaluación cualitativa, ¿no? Si hay muchas infecciones intrahospitalarias, quiere decir que nuestra bioseguridad está pésima, ¿no? Entonces, y eso habrá que revisarlo. Los indicadores, tal como hemos visto con primer nivel, se tienen que sistematizar, se tienen que presentar en forma sistemática. Por ejemplo, acá tienen el nombre de un indicador. ¿Sí? El nombre tiene que tener cada indicador. Por ejemplo, porcentaje de ocupación de camas es el nombre del indicador. Su definición, ¿a qué se refiere? Explica de qué se trata el indicador, qué quiere medir. El objetivo, la descripción del objetivo de conocimiento que pretende alcanzar ese indicador, la fórmula de cálculo para ver qué va en el numerador, qué va en el denominador, la fuente de datos, de dónde se va a sacar el dato en el servicio, la fuente que es necesaria para el numerador y denominador, la periodicidad, con qué frecuencia vamos a medir ese indicador, la interpretación, es la interpretación que hacemos de los resultados obtenidos del indicador. Entonces, y estos representan el potencial de mejora para el proceso de atención y explica el resultado que se obtiene con el indicador, ¿no? Entonces, si fuera porcentaje, si el indicador se acerca a 100 o a 1, implica que lo que se mide tiene una pequeña incidencia, pero si se acerca a 100, tiene una gran incidencia, ¿no? Cuando manejamos porcentaje, el rango es de 1 a 100, y mientras más cercanos a 100 estemos, estaríamos mucho mejor, digamos, ¿no? Y luego está el estándar de referencia. Yo tengo que tener un parámetro para poder decir si tal indicador que he calculado está bien, está mal, es mucho, es poco, está en el promedio, está en lo esperado, etc., ¿no? Entonces tiene que haber un estándar. Por ejemplo, para el porcentaje de ocupación de camas, dijimos hace rato que el estándar era 80%. O sea, nosotros consideramos que 80 o más por ciento de ocupación de cama es considerada como una ocupación adecuada. Entonces, eso es necesario que nosotros entendamos que siempre tiene que haber un estándar de referencia con el que nos vamos a comparar, ¿no? Con el que vamos a decir si nuestro resultado está bien o está mal. Ahora, fíjense la cantidad de indicadores hospitalarios que se pueden hacer, ¿no? Y tienen la productividad hora médico, el rendimiento hora médico, la concentración de pacientes, la utilización de consultorios por los médicos, el promedio de análisis de laboratorio por consulta externa por cada paciente que se ha atendido, en cuántos análisis se han pedido. Ahí está el promedio de permanencia, o lo mismo decir, el promedio de estadía hospitalaria que ya conocemos, el intervalo de sustitución que ya les hemos explicado, el porcentaje de ocupación que ya lo hemos visto, el rendimiento cama, es decir, cuántos pacientes se internan en un tiempo determinado en esa misma cama. Y podemos agregar, por ejemplo, la razón de emergencias por consulta médica, la razón de urgencias por consulta médica, el rendimiento de los quirófanos, de las salas de operaciones, el rendimiento de quirófanos de emergencia, el rendimiento de quirófanos para cirugías electivas, el grado de resolución del establecimiento de salud y también, fíjense, el porcentaje de infecciones intrahospitalarias. Luego podremos medir también en un hospital indicadores de mortalidad, ¿no? Como la tasa neta de mortalidad hospitalaria, la tasa de mortalidad perinatal, la mortalidad neonatal precoz, neonatal tardía, etc. Y hay otros indicadores que también son interesantes para evaluar a los hospitales. Por ejemplo, en la parte obstétrica, la tasa de cesáreas, el porcentaje de cesáreas,
¿Qué quiere decir esto? Que hay un porcentaje aceptable que se espera que mujeres tengan que ser sometidas por indicaciones precisas a una cesárea. Cuando esa tasa se supera en su porcentaje esperado, entonces uno tendrá que revisar por qué se están haciendo tantas cesáreas, ¿no? Entonces, la tasa de cesárea, por ejemplo, tiene un estándar de referencia para Latinoamérica de 15%. Es decir, que yo acepto de que en un hospital de cada 100 partos, 15 puedan terminar en cesárea y 85 ser parto normal. Pero ¿qué pasa cuando me dicen mi tasa de cesárea ahorita está en 40%? Entonces uno tiene que preguntarse por qué se está operando tanto cesáreas. ¿Estarán bien las indicaciones de cesárea o se está operando porque sí? O porque el médico quiere hacerlo más rápido, por ejemplo. O en otros países, por ejemplo, en donde la legislación le dice a la mujer que ella decide si quiere tener parto normal o por cesárea. Y otro indicador, fíjense que en un hospital es el porcentaje de cirugías suspendidas, porque si yo he programado una cirugía, está todo previsto, está con el paciente estudiado, con todo lo necesario, ¿por qué se suspendería? Entonces, ese es un indicador que también los administradores de hospital, los directores de hospital, tienen que tener en cuenta qué está sucediendo, porque suspender una cirugía programada, prevista, que implica que algo ha sucedido, ¿no? Si esa suspensión tiene una buena explicación, perfecto, está bien, pero si no hay una explicación por la suspensión, significa una mala organización del hospital, ¿no? Entonces hay que ver dónde está fallando la cosa. Ahí tienen más indicadores en hospitales e institutos especializados: la mortalidad intraparto o posparto, las intervenciones quirúrgicas, otra vez estamos repitiendo, intervenciones quirúrgicas programadas suspendidas, el porcentaje de pacientes en observación con estancia mayor a las 12 horas, el rendimiento de la sala de parto, el promedio de estancia en salas de cuidados intensivos o UTIs, el porcentaje de uso de ventiladores en UTI, la tasa de mortalidad en terapia intensiva, etc. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar un hospital, fíjense que hay ciertos lineamientos que hay que cumplir, ¿no? Que ya conocemos con ustedes. Por ejemplo, que los hospitales son componentes de redes integradas de servicios de salud y que apoyan la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, la atención complementaria al primer nivel. Dos, que se privilegian realizar actividades y procedimientos de modo ambulatorio, evitando hospitalizaciones innecesarias. Entonces, solamente lo que debe hospitalizarse se interna. Son seguros para sus usuarios, son hospitales que dan atención segura y amigable con el medio ambiente, se preocupan de la salud, el bienestar y el desarrollo y la competencia de su propio personal, del personal médico, ya que son su principal recurso, usan tecnología que es costo efectiva, basada en evidencia médica, científica. Son eficientes estos hospitales en el uso de sus recursos y la contención de costos. Incorporan a la evaluación y a la rendición de cuentas como parte de su ciclo de mejora continua, o sea, todo el tiempo se evalúa el hospital, y organiza sus actividades teniendo como eje al paciente. Entonces, según todo esto, nosotros podemos clasificar indicadores, por ejemplo, de efectividad, que el hospital logra hacer las cosas bien. Y ahí, por ejemplo, la tasa de mortalidad hospitalaria en general, la tasa de mortalidad general estandarizada, la mortalidad neonatal, la mortalidad por infarto agudo de miocardio, la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, son indicadores que me dicen cuán efectivo es mi hospital. Y cuando hablo de eficiencia, fíjense la tasa de ocupación de camas, porcentaje de ocupación que ya lo conocemos, la estancia media general, es decir, la estadía, cuántos días en promedio se queda nuestro paciente, ya sabemos qué es, el intervalo de sustitución de camas, el porcentaje de hernioplastías resueltas con cirugía de corta estancia,
y los costos por ingreso. Y podemos tener indicadores de seguridad, por ejemplo, bacteremias en el hospital, es decir, infecciones que se hayan podido producir en el hospital, o infecciones nosocomiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, infecciones intrahospitalarias. Hay indicadores que pueden mostrarnos la oportunidad, por ejemplo, el tiempo de espera para pasar de urgencias a hospitalización, el tiempo de espera para recibir consulta por los especialistas, el tiempo de espera para la intervención quirúrgica electiva, indicadores centrados en el paciente como la satisfacción con la atención recibida, las encuestas de satisfacción al alta hospitalaria, por ejemplo, y la satisfacción con la información recibida. Y la pertinencia, fíjense, un indicador de pertinencia está el porcentaje de cesáreas, porque hemos dicho que no se puede operar todo lo que uno quiere, tiene que haber indicación precisa de cesárea. Y cuando sobrepasa el 15% en Latinoamérica, hay que revisar por qué es. Entonces ahí están más indicadores de desempeño, tasa de mortalidad intrahospitalaria, mortalidad por infarto agudo, mortalidad por evento vascular cerebral, tasa de ocupación, intervalo de sustitución, promedio de días de estancia, porcentaje de cesáreas, porcentaje de hernioplastías, etc. Cuando yo he hecho ya los indicadores y los he evaluado con el personal cada mes, cada trimestre, producto del no cumplimiento de nuestros indicadores, puede esperarse una acción, ¿no? Por ejemplo, acción preventiva, cuando el indicador está en su rango, ¿sí? y está aceptable, pero hay que prever que siga así, ¿no? Que evitar que ese indicador desmejore, digamos, ¿no? Y cuando hemos encontrado indicadores con resultados negativos o muy elevados para lo esperado o muy bajos para lo esperado, entonces se necesita acciones correctivas, es decir, tengo que hacer algo. Por ejemplo, si yo tengo una tasa de cesáreas muy elevada, tengo que primero revisar las causas de cesárea, las indicaciones de cesárea, y segundo, reunirme con los ginecobstetras, ¿no? para que ellos también me expliquen el por qué tantas cesáreas se están realizando en el hospital. Entonces, si hay una explicación coherente, científica y respaldada por documentación, perfecto. Pero si no, tenemos que corregir esa actitud y tenemos que mostrarles a los ginecólogos que estamos controlando eso, ¿no? Entonces, que estamos monitoreando, si se quiere, su actividad. Luego está la calidad asistencial como objetivos prioritarios, es en un hospital prestar la asistencia sanitaria de acuerdo al conocimiento científico o la medicina basada en evidencia, lograr cuidados adecuados a las necesidades de los pacientes, asegurar la continuidad de los cuidados y que estos satisfagan a los pacientes. En indicadores de calidad, estos son los que yo sugeriría. Por ejemplo, si el hospital tiene un departamento de gestión de calidad, de enseñanza e investigación, y si tiene otros comités técnicos hospitalarios, me está demostrando que ese hospital se preocupa de la calidad de atención. Está organizándose con comités que periódicamente evalúan el manejo de los pacientes. Si el hospital hace auditoría de historias clínicas, me está demostrando que se preocupa por la forma de atención de sus pacientes. Si el hospital hace análisis de casos de defunción, me está demostrando que el hospital, cada vez que hay una defunción hospitalaria, estudia el caso, lo discute, lo revisa, lo audita, etcétera, para ver si hubo o no hubo responsabilidad institucional o responsabilidad profesional en el manejo de sus pacientes. Y otro indicador es la evaluación de la utilidad de la hospitalización. Si todos los que se hospitalizan egresan sanos, se curan, o se mueren, o se infectan, etc. Entonces, esos elementos nos ayudan a entender esto. Cuando hablamos de comités técnicos hospitalarios, mínimamente estos 5 que ven acá debería tener todo hospital, ¿no? Un comité de infecciones hospitalarias, un comité de farmacia terapéutica para ver todo lo referente a los medicamentos,
un comité de tecnología y adecuación de medios diagnósticos y terapéuticos para ver todo lo que es el mantenimiento de equipos de la tecnología que estamos utilizando en el hospital, un comité de investigación, docencia y formación continua, y el comité de auditoría médica como tal, ¿no? Son los comités que se sugieren que existan siempre en todo hospital. Bien, ahí tienen otra vez la monitorización de indicadores, otra vez la tasa de cesáreas, el porcentaje de reingresos hasta 30 días posteriores al alta, la mortalidad hospitalaria o institucional, las altas y estancias potencialmente ambulatorias, las estadías prequirúrgicas, el reingreso en urgencia, la prevalencia de úlceras por presión en pacientes que están internados por mucho tiempo, la prevalencia de infecciones hospitalarias, de infecciones de heridas quirúrgicas, infecciones urinarias en pacientes que tienen cateterismo, el porcentaje de cirugías que se suspenden, el porcentaje de pacientes que están más de 3 horas en emergencias o más de 6 horas en urgencias. Entonces son indicadores que nos pueden dar una impresión de cómo está funcionando ese hospital. Y pues en Bolivia el evaluar el hospital tiene su razón de ser. Primero porque tenemos una norma de caracterización en Bolivia, tenemos normas nacionales de atención clínica, tenemos el Reglamento General de Hospitales, la norma para el manejo del expediente clínico, manuales de procedimientos, por ejemplo, para enfermería, o manuales para la implementación de ciclos de mejoramiento continuo de la calidad en los establecimientos hospitalarios de segundo y tercer nivel de atención. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos obligados a hacer esas evaluaciones en los hospitales. Bien, la práctica que vamos a habilitar a partir de este lunes, los voy a subir al aula virtual, les voy a pasar al WhatsApp también, se va a referir a evaluación hospitalaria. Entonces vamos a ponerles un caso de un hospital X, un hospital de segundo nivel, en donde ustedes van a tener todos los datos, ¿no?, de número de camas, población, porcentaje de ocupación, promedio de estancia, etcétera, y van a tener que analizar esos datos de producción hospitalaria. Y va a tener una segunda parte en la que ustedes van a construir indicadores hospitalarios. Se les va a dar un listado en donde ustedes van a decir, ya yo voy a hacer, digamos, la mortalidad institucional. Y con el esquema que hemos visto en esta presentación, ustedes tendrán que construir ese indicador. Aquí está, les reitero, ¿no? O sea, su nombre, definición, su fórmula, su interpretación, su periodicidad, su estándar de referencia, etcétera, eso van a tener que hacerlo. Y va a tener una tercera parte, es nuestra práctica, en la que les vamos a poner indicadores hospitalarios ya calculados, es decir, ya con resultados obtenidos, tal como hemos hecho con primer nivel, en los cuales ustedes tendrán que hacer la interpretación o el análisis respectivo de esos indicadores. Entonces, esa va a ser nuestra práctica, por si acaso. Bien, ¿alguna consulta? Si tienen ustedes, me dicen. Y si no, pues esta presentación ya está subida en el aula virtual, así que la tienen disponible para ustedes. Y como les digo, el día lunes ya va a estar habilitada la práctica de hospital, porque ya deberían haber terminado hasta el día de ayer o hasta el día de hoy, creo que es un plazo para la entrega de la práctica de primer nivel, y vamos a tener otras 2 semanas de trabajo con la práctica referida a hospitales de segundo nivel. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? ¿Está claro? Entonces, tienen la presentación disponible, la pueden repasar cualquier rato, la van a utilizar obviamente para el ejercicio práctico que se va a habilitar desde el lunes. Entonces, pues, sin más, tenemos una clase todavía conmigo el siguiente sábado, así que ahí nos vamos a ver ya con lo que es
un proceso administrativo en hospital. ¿Ok? Bien, entonces, un gusto haberlos acompañado ahora. Gracias por su asistencia. Ya no están muchos como antes, pero hay que recomendarles a sus compañeros que no pueden dejar de asistir a las prácticas. Laura me está pasando una observación en el examen de alguna pregunta que han observado ustedes. Vamos a proceder a la revisión respectiva y después recién vamos a pasar las calificaciones al departamento también. ¿Ya? Entonces, hasta luego, chicos, nos vemos conmigo en una semana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.